llegado y no vamos a callar más. Somos en la tierra un ejemplo angular. Llevamos el amor con mensaje verdadero. Somos la voz con enfoque y criterio. El tiempo ha llegado y no vamos a callar más. Somos en la tierra un ejemplo angular. Llevamos el amor con mensaje verdadero. Somos la voz con enfoque. Antes de iniciar en materia, en agenda, pues queremos conocer un poquito más de Juan Carlos, que nos cuente de dónde es, a qué te dedicas, qué haces en las redes sociales. Y en algún momento tú te has puesto a pensar o te has sentido extremadamente preocupado de que tus amigos han logrado metas, proyectos en la vida y tú pues sigues estancado, tú pues sientes que no avanzas. En primer lugar, gracias a Dios, ¿verdad? Y a ti que me tomaste en cuenta para estar participando en este tema tan importante y que es muy preocupante a la vez, ya que lo que es la ansiedad ha crecido bastante en los últimos años. Pues mi nombre, como dijiste, Sammy, es Juan Carlos, soy estudiante de psicología educativa y, ¿verdad? Nos dedicamos a predicar, dar charlas, ¿verdad? Y enseñar lo poco que sabemos o lo poco que Dios nos da la oportunidad de aprender. Yo creo que la pregunta que me haces sobre mis logros y ponerme en comparación con otras personas, otros jóvenes aparentemente mi misma edad también, es casi normal. Creo que todos, de una manera u otra, nos preguntamos por qué ellos están logrando sus sueños, por qué ya ellos son profesionales, por qué ya tienen una familia y yo no, por qué estoy estancado. Creo que una gran parte de la juventud o de las personas adultas se preguntan eso, pero creo que la preocupación no es tanto la pregunta y la comparación que nosotros nos hacemos. Y yo creo que la respuesta a esto es que no todos vamos corriendo a la misma velocidad y otros tal vez no hemos alcanzado nuestra meta por malas decisiones que hemos tomado. Otros pues no han tenido la orientación adecuada para avanzar en la vida y por eso están un poco estancados. Así que sí, me he preguntado muchas veces por qué otros lo han logrado y por qué yo no lo he logrado. Así es, sí, como tú mismo decías, la ansiedad es preocupante, ¿no? Como más que todo las generaciones actuales que tenemos se preocupan más por lo material, que prácticamente no ven lo que tienen a sus ojos. Y nosotros a diario recibimos preguntas de personas. Te preguntan por qué, o sea, por qué no lo has logrado, por qué sigues ahí, Correcto. ¿verdad? Y te preguntan también cuándo, o sea, cuándo tú lo vas a lograr. Vamos a suponer una persona de 32 años, alguien se acerca a ti y te dice, pero ¿por qué todavía tú no eres profesional? ¿Pero por qué no te has casado? ¿Pero por qué no tienes hijos? ¿Pero por qué tú no tienes un vehículo? ¿Tú me entiendes? Entonces, esas preguntas que a veces a nosotros nos abordan las personas, nos hacen hasta dudar de nuestra capacidad. Fíjate bien, algo que tú has mencionado es en cuanto al crecimiento tanto espiritual y que Satanás de una manera u otra busca la forma de hacernos dudar de nosotros. Entonces, yo creo que nosotros hemos nacido con unas capacidades, unas virtudes positivas y buenas para el crecimiento de nosotros y lo más importante también, darle lo que tenemos a otros. A veces se elaboran preguntas o nos abordan preguntas de personas, ¿por qué o cuándo? Y ahí es donde nosotros a veces nos sentimos cabizbajos. Y si nosotros somos un poco, no corto de mente, eso no, sino muchas veces personas débiles mentalmente, llegamos a dudar de hasta el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y por eso te digo, ojalá más personas se motivaran a hablar de esto, Sam, porque es mucho el crecimiento, es mucha la abundancia que nosotros hemos visto, más en la juventud, de dudar de lo que hacen o de lo que pueden llegar a ser. Esos estereotipos culturales son los que marcan realmente tu presión, lo que te dicen a ti Ujú. qué tienes que hacer, dónde tienes que estar, dónde te tienes que Así es. colocar. Hornet también decía que no era un conflicto sexual lo que hacía tu personalidad, sino que prácticamente eran los conflictos que desde tu niñez eran provocados y a pesar de esos conflictos
tú no tenías una buena interacción social. Prácticamente decía Horney, cuando un niño nacía, o cuando un niño nacía y estaba bebé, sabemos que necesita la protección de la madre en su Así es. lactancia, también la protección del padre cuando está llorando, pero decía que cuando un niño no recibía este amor y esta protección cuando estaba pequeño, prácticamente esto le generaba que cuando crecía culturalmente y socialmente, él prácticamente no podía entrar en debates o no podía entrar en comunicación con los demás. Vamos a llamar un conflicto entre Freud y Horner. Brevemente, las mujeres en aquellos tiempos tenían que cuidar la casa, ¿verdad? Mantener los hijos, dedicarse solamente al hogar. Sin embargo, el hombre era el que trabajaba. Imaginemos algo, una imagen, vamos a trasladarnos allá y pensar, una familia, vamos a poner con 6 hijos, que solamente trabaja el papá. ¿Nos podríamos nosotros imaginar si en ese tiempo también la mujer trabajara? O sea, hasta la carga hubiese sido hasta más fácil mantenerlos. Claro está que las facilidades de hoy en día y de antes para cuidar un niño son bastante diferentes, pero como que me dio un poquito de curiosidad y preguntarme si la carga para mantener a esos muchachos, para sostener el hogar, hubiese sido más fácil o más difícil si trabajaran los dos. Claro que está que económicamente hubiese sido más fácil, pero ¿quién iba a cuidar a esos niños? Porque no había alguien que lo cuidara, por así decirlo, ¿me entiendes? Pero yo viví hasta cierto punto también eso que tú pones sobre expones sobre los estereotipos, porque hasta cierto punto yo viví y de más o menos esa etapa donde mi papá no quería que mi mamá trabajara. Pero se vio después luego la necesidad de que cuando nosotros estábamos más grandes, mi mamá se impuso a trabajar. Y otra parte es, por ejemplo, lo que decía Jorge, nosotros somos creados de acuerdo a lo que hemos vivido. ¿Cómo te digo? Los tropiezos, por así decirlo, las tomas de decisiones que nosotros cuando niños tomábamos en el momento, es lo que nos hizo esa persona a veces fuerte. Horney obviamente coincidía prácticamente con Freud, pero coincidía en la parte de que decía de que los conflictos fundamentales que perjudican la personalidad se originan temprano desde la niñez. En eso coincidía Horney. Sí, Pero también decía que estos sí, conflictos prácticamente se centraban entre la interacción del padre y el niño. Afirmaba que las fuerzas culturales afectan fuertemente esos desarrollos y de las diferencias de personalidad entre los hombres y las mujeres reciben mayor influencia de las fuerzas sociales que de la anatomía. O sea que decía de que prácticamente esa interacción del padre y el niño era fundamental. Yo que soy docente, sabemos de que la familia es el primer núcleo familiar donde el niño ujú, aprende a educarse. ujú, Y hoy en día la sí, sociedad ha dicho, no, pero es que el maestro no te enseña bien. Yo te mando a la escuela a aprender, te mando a la escuela a hacer esto y esto. ¿Y qué pasa con el maestro? O si estás en una escuela privada, el típico padre que critica y dice, pero para eso estoy pagando yo, para que te den una buena educación. Pero, o ujú, sea, se te olvida que el primer núcleo familiar, y Horney lo dice, el primer núcleo familiar es la familia. Es donde el niño así es. aprende a interactuar. Pero hay familias que dicen, vos, cipote hijo de las tantas, o vos, comienzan a decir un montón de vulgaridades, de malcriadezas. Así es. El niño Ujú, prácticamente adopta ese mismo vocabulario, adopta ese mismo así es. comportamiento. Y es por eso que cuando Así es. vas a una escuela, tú vas a encontrar al típico niño queriendo llamar la atención, que uno le dice, este niño tiene hiperactividad, pero no se ponen a Así es. pensar que Horner lo dice, el niño no es que es hiperactivo, el niño es que desarrolló la personalidad de acuerdo al ambiente o a la interacción que el padre le dio. Así es. Fíjate bien que muchas veces los padres se preguntan, pero ¿a quién este niño nació así? O sea, ¿a quién de quién este niño aprendió?
a decir ciertas cosas. Corroborando lo que tú dices y lo que dice Jorge, es que el niño aprendió a hablar en su casa, la niña aprendió a sentarse en su casa. Entonces, claro está que, por ejemplo, los profesores de matemáticas le enseñan a sumar a los niños. Los de literatura le enseñan a escribir, a leer a los niños. Pero lo moral, ¿verdad? La educación como tal, lo sacaron de su casa. Correcto. Entonces, tú pusiste un ejemplo que es bastante claro, que a veces hasta como que me enojo hasta cierto punto que los padres hacen la pregunta que a quién el niño salió de esa forma. Es que tú lo enseñaste y él lo aprendió de ti. Correcto. Nota, una vez, en una ocasión había un padre y un niño caminando por un lugar rocoso y era difícil caminar por ahí, transitarlo, y el papá hasta cierto punto, en un cierto punto del camino se para, mira al niño y le dice, hijo, ten cuidado donde tú pisas. Y el niño le dice, no, papá, ten cuidado donde tú pisas, porque donde tú estás poniendo tus pies, yo estoy poniendo los míos. O sea, los pasos que tú estás dando, donde tú apoyas tus pies, yo lo estoy haciendo también. Entonces, lo que nosotros vemos hoy, el niño que nosotros vemos hoy, fue que lo aprendió de un padre. Entonces, a veces la falta de conocimiento de las personas nos llevan a preguntar, pero ¿por qué mi hijo dice estas palabras? Lo aprendió de ti. Y aunque tal vez tú no te diste cuenta, cuando tú lo dijiste en el momento, el niño escuchó. Entonces, lo escucha, lo aprende, lo ve como algo normal porque lo vio en su padre, lo vio en su madre, lo vio en su tía, lo vio en su hermano mayor y adopta, ¿verdad? Este comportamiento y ahorita lo lleva a la escuela. Entonces, identificar a estos niños es fácil porque el apoyo muchas veces que no recibe en la casa, ellos quieren que otra persona se lo den. Entonces ahí vemos el niño inquieto, ahí vemos el niño imperativo y el niño que está deseado de que le den un calor, como no se lo están dando en la casa, entonces lo está buscando en otra parte. Y al ver que muchas veces nosotros nos descuidamos y no observamos bien, o sea, digo nosotros porque el niño no simplemente va a la escuela y presenta esas actitudes, sino que puede ir a una reunión familiar, ¿verdad? Y se destacan estas cosas. Porque muchas veces, el niño sí pelea mucho en la escuela, pero es que en su casa pelean mucho y discuten mucho. Ven que sus padres pelean, ven que sus padres por cualquier cosa discuten. Entonces el niño, ¿verdad? Al ver esto casi normal, porque lo ve a diario, ese comportamiento lo saca, ¿verdad? A flote, cuando se juntan hasta con otros niños. El niño ya aprendió esto, el niño ya es aquí, es allá, es donde ya entra la hiperactividad. Ya vemos que el niño es hiperactivo porque quiere llamar la atención. Es donde inicia la ansiedad básica. Y es donde esa ansiedad ya va perjudicando en su desarrollo. Ya cuando va entrando a la pubertad, ¿de qué voy a vivir? ¿O para qué sirvo yo? Sí. Esa ansiedad básica dice que la describe como el sentimiento que tiene un niño de estar aislado e indefenso en un mundo potencialmente hostil. Porque es eso, el mundo que vivimos es tan hostil, que es decir, es tan duro que no sabemos cómo agarrar los problemas, agarrar las pruebas, los procesos. Y es ahí donde también podemos enfocarlo. No sé si lo puedes mencionar ahí en Lucas 12:22 al 26, que ya cuando Jorge habla de que el mundo es hostil, también la Biblia nos da la respuesta de cómo superar esta ansiedad básica. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que comeréis, ni por el cuerpo vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios lo alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse y añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, porque os afanáis por los demás. La Biblia habla de la ansiedad. Entonces, donde sacamos esa parte de la Biblia, en Lucas 12, del versículo 21 adelante, habla claro y dice, el afán y la ansiedad.
Y ahí es donde nosotros entramos en materia, Sammy, con lo que es la ansiedad y cómo la ansiedad está arropando de una manera directa o indirecta nuestra sociedad. La preocupación, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué mi compañero lo tiene y yo no? ¿Por qué esa preocupación? O sea, ahí es donde nosotros hoy queremos, ¿verdad? Introducir, o no introducir, sí, introducirle a alguien Ujú. que la salida. Y Sí, prácticamente nos da duro esta parte porque justamente es cuando nosotros decimos, pucha, yo no tengo trabajo, ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito comprar la comida de la semana. Y se nos olvida de que quizás Dios a la siguiente semana nos da la respuesta, nos manda sí, a un hermano, dice, hermano, fíjate que lo voy a invitar a comer, vamos a comer. Entonces, es ahí donde dice, entra la palabra, yo te estoy alimentando. ¿Ves? Yo sé lo que te estás pasando, ¿para qué te vas a preocupar? Tú solo ora y pide y suplícame, así yo voy a es. estar ahí. Así es. Yo Dime. creo que hasta cierto punto nosotros buscamos ayudas donde no se nos va a ayudar. Es como buscar amor en un lugar donde no hay amor. Lo que Ujú, también ujú. Horney decía de que esta ansiedad básica construía también una hostilidad básica, o sea, un mecanismo de defensa básico, que decía, el descuido y el rechazo de los padres del niño enojan al niño. O sea que prácticamente le dice, el niño que sufre de que está enojado porque el papá quizás lo regañó injustamente, está enojado y sí dice, pero si yo le reclamo a mi papá que por qué me regañó si no hice nada, me van a castigar, me van a quitar mi PlayStation, me van a quitar lo que sea. Entonces ese mismo miedo hace que el niño reprima ese desahogo que él tiene, quiere expresar. Y ese mismo desahogo le preocupa, le genera ansiedad. Y es como tú estamos hablando, hay personas que buscan ayuda donde no tienen que, Ujú. o donde no se les va a ayudar. A veces nosotros decimos, sí, es un profesional en cierta área, vamos a ir porque nos va a ayudar, pero no siempre las intenciones es ayudar. Es lamentable, ¿verdad? Ver médicos, psicólogos, maestros que están ejerciendo porque el sueldo es mejor que en otras carreras. Justamente lo que decíamos nosotros de buscar a la persona incorrecta. La misma Horney Ujú. daba la solución, la primera ayuda que el niño necesitaba para superar esta hostilidad o esta ansiedad básica también estaba en el padre. Que el padre le diera esa seguridad que puede hablar con él. Que le da esa seguridad de que no te voy a juzgar, hijo. Te voy a Ujú. Un apoyar. amigo, Te voy a dar un amigo. ese apoyo, ese amor. Porque decía, ok, el niño no recibió la enseñanza o la protección desde que estaba pequeño. Y ahora que tiene 6 7 años, 8 años, se le está castigando. Yo como padre, yo todavía puedo hacer la Así diferencia como es, padre, así es, cambiando mi así es. personalidad. Decía Horney, decía que un niño necesita a los padres y desea acercarse a ellos. Pero, por otro lado, los odia y desea castigarlos. ¿Por qué? Porque realmente el padre no le demuestra la seguridad. El padre no le demuestra que esa confianza. Y es lo que Jesús o Dios nos dice. Yo soy tu padre, yo te doy la confianza. Yo no te juzgo por tu pasado o por tu pecado. Tú puedes hablar conmigo. Vamos a comparar al Padre Supremo, Dios, con el Padre terrenal. O sea, la diferencia de un ser que está demostrando amor por la sociedad, amor por la humanidad, a tu padre biológico que tiene que ser tu protector aquí en la tierra, no te da ese mismo amor de Dios. Entonces, donde tú dices, ok, no me dieron mi amor, entonces yo voy a hacer lo mismo que hizo mi padre con mis hijos. O Ujú, voy a hacer lo mismo que ujú. hizo mi padre conmigo, con mis demás amigos. ¿Por qué cada día entonces, si conocemos esto, por qué cada día vemos que la juventud se preocupa cada día en tener un trabajo para acceder a lo material? Es que nosotros vivimos el hoy y no pensamos en el futuro.
Tal vez se escucha un poquito contradictorio a lo que vimos anterior sobre la ansiedad de preocuparnos por el que vamos a comer mañana o que vamos a vestir, pero no podemos leer esto literal. Entonces nosotros creo que nos estamos preocupando más por tener un buen trabajo y suplir nuestras necesidades, porque nos estamos enfocando solamente en lo que podemos alcanzar hoy, no en el mañana. Entonces, como hoy, pero ¿y mañana qué? Entonces, me compro algo que yo vi que Sammy lo tiene. Ujú. Yo quiero comprar el smartwatch que Sammy tiene, el iPhone que Sammy tiene, y me voy a preocupar por obtener, pero eso es material. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que nosotros nos estamos desenfocando mucho en lo que es tener una base tanto en lo emocional, en lo espiritual y empresarial, como tú dices, como estamos hablando al principio, fuera de grabación, sobre que tú quieres emprender algo, de que tú quieres desarrollarte en algo, en un negocio, lo que sea, porque mañana tú quieres tener una familia y quieres mantenerla. Nosotros nos estamos enfocando más en lo que nosotros podemos ver y no en lo que no vemos. Estamos enfocando más en lo que tenemos ahora y no en lo que podamos llegar a tener. Entonces, está abundando esto demasiado, Sammy, en la juventud. Correcto, sí, y es prácticamente es eso, o sea, y justamente Dios en el versículo que decíamos anterior decía, ¿tú para qué te vas a preocupar? Porque mira los cuervos que no comen, que comen, pero no trabajan, le dice. Entonces, Ujú, tú trabajas, te bendices con un trabajo y estás comiendo, pero a la vez estás juzgando y estás criticando de por qué estás en ese trabajo. Yo te di ese trabajo para que tú ujú, puedas conseguir lo que quieres, ese sustento o ese alimento diario, o tengas, o dice, ¿para qué te preocupas por lo que te vas a poner mañana o la moda de ropa que esté el día de mañana? Si yo ya te permití que desde tu trabajo puedas tener la ropa que tienes o puedas comprarte ujú, la ropa que tú te pueda alcanzar a ujú. comprar. En la misma Biblia lo dice, que es normal que todos pasemos por preocupaciones, pero ¿en qué te vas a Así es. enfocar? ¿Te vas a enfocar realmente en lo que Dios ya te ha dado o te vas a enfocar en el problema que te está apareciendo? ¿Tú crees, Juan Carlos, que es importante prácticamente la protección familiar influye en la regulación de pensamientos de ansiedad en la personalidad del niño? Ay, Sammy, me la pusiste fuerte. Eh, Porque soy una persona que dice que para, desde mi punto de vista, es que al niño hay que dejarlo a que tome sus decisiones y que se equivoque, para que aprenda. Pero quiero explicar esa parte, no quiero que, verdad, se vaya a malinterpretar esto. Así que permítanme, por favor, explicar. No voy de acuerdo con la sobreprotección. Note, dije sobreprotección, no protección. Porque tú como padre, tú como madre, tienes un compromiso de proteger a ese niño, a esa niña, y de estar ahí cuando ese niño, esa niña te necesite. Cuando hablo de que te necesite, no tanto a lo económico, porque hay un error, Sammy, que hay padres y madres que creen que porque les suplen las necesidades fisiológicas, el uniforme para ir a la escuela, los útiles escolares, por así decirlo, que tengan la comida diario, creen que es suficiente. No, tú tienes que estar ahí cuando ese niño necesite ser escuchado. Tú tienes que estar ahí cuando ese niño necesita ser protegido. Tú tienes que estar ahí cuando ese niño quiera que lo escuchen, cómo le fue en las calificaciones en ese semestre de la escuela. Ese niño quiere ser escuchado cuando tuvo un problema en la escuela. Ese niño quiere ser escuchado cuando quiere contar algo, que cómo le fue en el deporte, cómo fue en el play, cómo le fue en la cancha. Ese niño quiere ser escuchado y tú tienes que estar ahí. Tú tienes que proteger a ese niño. Lo que no voy de acuerdo es en la sobreprotección, porque tú no siempre vas a estar ahí para ese niño. Ese niño tiene que aprender a equivocarse. Ese niño tiene que aprender a tropezar y a caerse y a quitar la piedra con la que tropezó. Por eso digo, y estoy explicando, Sammy, que no voy de acuerdo con la sobreprotección, pero sí en la protección que tú tienes que darle al niño. Entonces sí influye. Hablando de tu pregunta de la sobreprotección,
En mi caso, Ujú, justamente, y ese es el papel que debe tomar la familia. Yo crecí con mi madre, solo con mi madre. Eh, También mi madre tuvo otra hija, pero con otro joven. Y ujú, también dejó a mi madre también. Entonces yo crecí con mi hermana y con mi madre. Y ujú, mi madre es docente, es maestra. Ella, a pesar de que era docente y tenía que estar lidiando los 5 días de la semana con 60 niños en una escuela pública, ella también ujú. en la casa nos daba, aparte de ese amor y ese cuidado de ropa, de vestuario, etcétera, ella también nos trataba de dar esa cultura o esa educación de amor, esa educación de decir, hijo, yo estoy aquí, puedes hablar conmigo. Así es. Ella nunca estuvo ausente. Y eso es lo que hace la generación de padres de hoy en día. Están demasiado ausentes en el niño. Porque tú ves a un niño hoy en día, está llorando. ¿Y qué es lo que hace el papá joven hoy en día? Le da tener la tablet, tener teléfono. O sea, es el teléfono y la tablet está educando al hijo en lo que tú le Así tienes que es. enseñar. Como tú decías, Así es. la sobreprotección no. O sea, no, tampoco te Ujú, hablamos de que el padre tiene que estar ahí encima dándole amor, pero simplemente ujú. también llegar el momento donde decir, ok, hijo, estás entrando a cierta edad, vamos a hablar de estos temas. O, hijo, fíjate que está pasando esto y esto con tu padre y yo, Así es. y tienes que Así es. saberlo. O sea, hablarlo. Así Que es. el niño no mire Así es. acciones, sino que tú lo hables para que el niño entienda. Obviamente lo vas a Ujú, hablar si es un niño de 5, 6 años, 7 años, háblalo al ujú. lenguaje del niño, obviamente. Que el punto no es que tú no estés ausente en la protección de ese niño. Ujú, No, eso no. Estamos de acuerdo que ujú, tú, ese niño llegue desde el colegio ese día y tú te sientes con él, ¿cómo te fue? ujú. ¿Tú entiendes? Correcto. Ven, qué hiciste con tu maestra? ¿Qué hiciste con tus compañeros? Y mañana ese niño o ese adolescente, por así decirlo, ya creció, ya es adolescente, ya es un joven y no va a tener miedo a decirte que ella se está enamorando Correcto. y que vio una joven que le gustó. Entonces, se ve feo, Ujú. ¿verdad? Que ese joven, ese adolescente se acerca al vecino y se lo diga y no a ti. Eso tiene que ser vergonzoso, Sammy, para un Correcto. padre, Correcto. que Ujú. tu adolescente fémina, o sea, tu niña, se acerque a una vecina a decirle que le bajó su primer periodo. Cuando eras tú que tenías que sentarte con ella y explicarle que como estaba a una cierta edad, en Ujú. cualquier momento le iba a llegar su Correcto. menstruación. Bueno, Correcto. no sé cómo lo van a ver mucho, Correcto. pero es la realidad, Sammy. Correcto. Y es como, es ahí lo que decía Jordan al principio de este stream. Decía de que prácticamente los estereotipos que te marca la sociedad son los que te están marcando tu personalidad. ¿Qué quiere decir? Así. Justamente el tema que tú tocaste de la educación menstrual o educación sexual en un niño Ujú. de 10 años para arriba. Quiero tocar este tema como parte, como una anécdota mía o un testimonio, un story time, como quieran llamarlo. Mi madre a mí me enseñó que a las niñas le viene el periodo menstrual. ¿Qué días le viene el periodo menstrual? Incluso yo como varón iba a la pulpería, aquí se le llama pulpería, o al Sí, Oxxo, colmado. iba yo a comprar las toallas sanitarias. Yo como varón, aquí vamos con los estereotipos. Los estereotipos de Ujú. la sociedad te marca feo, porque venía el vendedor y me daba las toallas sanitarias, pero como yo era varón, me las metía en una bolsa negra o me las metía Ujú. envuelta Es un en papel un papel donde no se viera. que se envuelve el pan. Y yo en mi Ujú. mente decía, ¿pero qué me la envuelve aquí? Decía yo. Porque decía, yo ya sabía qué era, ya sabía para qué servía. Entonces, es lo Ujú. mismo. Es porque la sociedad, la cultura, te marca estereotipo de decir, él es varón, él es hombre y ella es No mujer. puede comprar. Él no puede Ajá. comprar eso. Ujú. Él no puede saber lo que le pasa a la mujer cuando menstrua. La misma Así es. sociedad, decía Horney, la misma sociedad te está
estereotipando, te está creando ansiedad. Es normal en los jóvenes, más que todos los jóvenes en la adolescencia, en la pubertad, 18, 20 años, 21, 25 años, van a tener su primera vez. Entonces el joven, o ya sea el joven, más que todo el varón, va a la farmacia a comprar una protección y le da pena decir que va a comprar un condón. Por la misma sociedad que te mata con estereotipos. Y la mujer también le da pena. Ella ni entra a la farmacia a comprar porque le da pena por los mismos estereotipos que hablaba Horney. ¿Cuál es el papel ahora del docente y de la sociedad en general en que el niño pueda tener una buena relación comunicativa sana? Creo que identificamos, ¿verdad?, el problema y nos sentamos con ellos para tratar de resolver eso, de sentarnos con ellos. Y de manera individual, sacar ese tiempo. Tenemos 10 aulas. En esas 10 aulas hay 5 niños en 2 aulas que tienen ese problema de querer llamar la atención, ese problema que tú lo ves de ansiedad, que solamente piensan en comer, que tú lo ves que se ponen nerviosos, que tú ves que le hacen maldades a los otros niños para llamar la atención. Vamos a tomar un niño de eso por semana y dedicarle ese tiempo, sentarnos con ellos, escucharlos, darle ese abrazo que no le está dando en su casa. Entonces, tratar de resolver ese problema. El rol de nosotros es tratar de sanar a esos niños, que mañana van a ser los médicos, van a ser los profesores y van a ser los ingenieros. Es probable que de los hijos de los compañeros de ellos. Entonces, ese es nuestro rol, identificar y mejorar la estabilidad emocional de esos niños que están en nuestras aulas y hasta en nuestros barrios, ¿sabes? Y a veces nosotros nos desenfocamos de problemas que tenemos en nuestro barrio. Sí. Y ahí es donde nosotros también podemos trabajar. Esa correcto. Parte. El niño entonces se le enseña a tomar decisiones. A los niños hay que enseñarles que tomen decisiones y que se equivoquen en esas decisiones para que aprendan. Entonces, recuerda, Sammy, que aprendí algo hace mucho que la psicología inglesa, la filosofía inglesa enseña que lo que tú aprendes o tu conocimiento, tu sabiduría viene de la experiencia. Entonces, mientras más tú vivas, más sabes o más aprendes. Bien, entonces, a veces los tropezones te hacen aprender. Tomar una mala decisión y que mañana tú te arrepientas de eso, te hace aprender. Entonces, a los niños creo que lo más importante es tú enseñarlos a tomar una decisión por su propia cuenta. Jorge nos habla de ir hacia la gente, ir contra la gente y alejarse de la gente. Y Bernard compara esta categoría en el reino animal como un mecanismo de defensa, en pelea, huida y sumisión. Realmente ir hacia la gente. Y a esto Horney lo llama como una, o lo adopta como una solución de autoanularse frente a una conducta. O sea, buscan el amor y minimizan cualquier necesidad aparentemente egoísta que puede interferir con ser amado. O sea, ahí lo dice Horney prácticamente. El niño que no recibió ese abrazo en su núcleo familiar, o incluso no es su núcleo familiar, ese abrazo que no recibió en la escuela por su maestro, también va a perjudicar que ese niño siga creciendo con ansiedad, siga siendo más hiperactivo, siga diciendo, hey, estoy aquí, dame un abrazo. O sea, están pegando, los niños pegan gritos en silencio, diciéndote, estoy aquí, escúchame. Y es como también decía Horney, el conflicto de ir contra la gente. Decía Horney que prácticamente cuando vamos contra la gente, es un conflicto donde buscamos el dominio, incluso si esta dificultad de relaciones cercanas con los demás, o sea, buscamos ese
ese conflicto, o sea, buscamos ir a confrontar a las demás personas, porque realmente no nos han enseñado cómo entablar un diálogo, no nos han enseñado Exacto. cómo comunicarnos. Así Y es. esa es como dice por ahí, la base de toda sociedad se construye a través del diálogo. Así es. Y es como, bueno, Sí. y qué nos puedes decir acerca de cómo la Biblia nos llama a poder regular estas categorías que Horney nos habla, de ir hacia y alejarnos. Bien, mira, Sammy, yo creo que para ser un poquito breve y a la vez tratar de abarcar o responder la pregunta que tú me haces, voy a leer dos versos bíblicos. Están en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Escucha, que aquí voy a responderte. Ajá. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde se da la ansiedad en primer lugar? Aquí, en la mente, en nuestros pensamientos. Sí. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que presentemos a Dios nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad. Y dice, y Él que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a dar? Paz, ¿verdad? ¿Y paz a dónde? A nuestros corazones. Y claro está que hay una conexión entre el corazón y la mente y nos va a dar paz a nuestra mentalidad. Entonces, aquí el punto es que nosotros queremos más inculcar a toda persona que esté escuchando esto, que vaya a ver eso, es que se acerque a Dios, que es la manera de nosotros organizar nuestros pensamientos y de tener paz y de regularizar nuestra ansiedad. Cristo es la vuelta. Esto es lo que buscamos nosotros, que la persona, Amén. tanto de su mente y su corazón, pueda entender y pueda recordar que toda ansiedad, toda carga está depositada o debe ser depositada en Cristo Jesús. Voy a dejar estas respuestas, esta solución como el resumen de todo esto, más que todo como ya la cura de la ansiedad. Amén. Horney nos habla que como sociedad la cura es prácticamente estar cerca de nuestros niños, estar cerca de nuestros jóvenes, darles amor, cariño y enseñarles valores de vida. Así es. Aprender a escucharnos. Aprender a escuchar, correcto. Aprender a escuchar, a entablar un diálogo y llegar a soluciones sin buscar conflictos. La segunda respuesta que nos da Pedro y Pablo sobre el tema de la ansiedad nos dice prácticamente, Pedro nos dice, dejen sus cargas en Cristo Jesús. Así es. Y Pablo la complementa diciendo, dejando las cargas en Cristo Jesús, tampoco quiere decir que no vayamos a hacer nada. Simplemente dejamos las cargas y comenzamos nosotros a actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Y aquí vamos, y se complementa a lo que dice Horney. ¿Cómo vamos a actuar? Oración, diálogo con Dios, Así es. súplica, suplicarle a Jesús que Comunicación. nos libre de preocupaciones y acción de gracias. O sea, acción de gracias es que le voy a seguir dando esa ofrenda, ese amor a Dios para que Él nos siga dando esa paz, ese entendimiento cada día. Y vemos como tanto Horney y como el apóstol Pedro y Pablo se complementan para darnos la respuesta a la ansiedad. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje nos puedes dar, Juan Carlos, sobre este problema de la ansiedad? ¿Qué mensaje le das tanto a la juventud y a los padres, a los docentes y a la sociedad en general? Que no viemos este tema de la ansiedad. No debemos pasar por alto el crecimiento que ha tenido en nuestra sociedad, porque creo que la ansiedad no mira edad, color o nacionalidad. Simplemente ella llega
y creo que todos tenemos ciertas preocupaciones. El punto es cómo vamos a enfrentar esas situaciones que no lleguen a afectarnos tanto. Entonces, ya para concluir esa parte o responderte, eh, recuerden que nosotros dejamos que las cosas nos afecten o nos ayuden. Eso depende mucho de nosotros. El tiempo ha llegado y no vamos a callar más. Somos en la tierra un ejemplo angular. Llevamos el amor con mensaje verdadero. Somos la voz con enfoque y criterio.